Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Las tendencias y las tentaciones son distintas del pecado. Escribe el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 1 y versículos 14 al 16. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después de haber concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Esas tendencias al pecado que están en nosotros se manifiestan mediante actos y pasan a ser pecados cometidos abiertamente. Hay una diferencia entre una tendencia al pecado y la manifestación declarada de ese pecado por los actos. Hay en nosotros tendencias al pecado que aún no han aparecido, pero muchas se han manifestado ya. Pero Cristo ha vencido todas esas tendencias al pecado que aún no se han manifestado. ¿Y qué pasa con los pecados que efectivamente se han manifestado en nosotros? Leemos en el libro del profeta Isaías en el capítulo 53 y versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos. Escribe el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2 y versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Por lo tanto, está claro que todas las tendencias al pecado que hay en nosotros y todos los pecados que se han manifestado han sido colocados sobre él. Verdaderamente terrible y también verdaderamente cierto, pero qué gozo. En esta terrible realidad se encuentra la plenitud y la perfección de nuestra salvación. Él ha vencido todos esos pecados y todas esas tendencias al mal, y en Él tenemos la victoria sobre todos ellos. Nosotros mismos hemos sentido la culpabilidad de esos pecados cometidos. Hemos tomado conciencia de que estábamos condenados a causa de ellos. Pero todos esos pecados han sido atribuidos a Cristo y han sido colocados sobre Él. Surge una pregunta. ¿Cristo ha sentido la culpabilidad de los pecados que le han sido imputados? Ya que Él no cometió pecado, no ha tenido jamás conciencia de haber cometido ni uno solo. Pero nuestros pecados han sido colocados sobre Él y nosotros éramos los culpables. Vamos a considerar esto de tal manera que cada uno de nosotros pueda responder sin ninguna duda sí a esta pregunta. Puede que algunas personas no hayan tenido esta experiencia que voy a utilizar como ilustración y otros ciertamente sí la hayan tenido. Sin embargo, podrán dar respuesta afirmativa. Los que efectivamente la hayan tenido darán sin dudar una respuesta afirmativa.